¿Te molesto aquí? Nada, Vale, muchísimas gracias. Entonces podemos comenzar entonces cuando queramos. Sí. Estoy mirando hacia la cámara, ¿no? No, así que para nada, no. Pongo la cámara ahí, No, entre vosotros charlando, no. Vale, Olvidaos de vale, la ya. cámara. Confiamos, estamos acá en el convivio. Bueno, bienvenidas. Mi nombre es Jessica Huerta, soy actriz, soy directora y pedagoga teatral. He estado haciendo una residencia artística acá en el Teatro del Barrio, donde hemos tenido la posibilidad de investigar, de incursionar tanto en el lenguaje teatral como también en distintos espacios de la danza buto, danza contemporánea, y esto es para la construcción de una pieza escénica que se llama La Laurencia, que surge a partir del monólogo de Laurencia de Cuento de Juna, y la invitación a todas las artistas de esta pieza es cómo les repercute y resuena este monólogo. Y a partir de esa respuesta he ido recolectando junto con todas las creadoras un mundo que está en construcción, que ya se va a compartir este 13 de julio en el Festival de Almagro en el Teatro Municipal. Dentro de la presentación, y es algo que me gustaría ver como un debate también para las artistas, para las creadoras que están acá. Omar Moral, chileno, Gorsi Edu, ¿de qué país es Gorsi? De Guinea Ecuatorial. Me gustaría mucho que ustedes se presentaran desde su quehacer artístico, porque tengo entendido que no son solo directores. Entonces, me gustaría. Por favor. Hola a todas y a todos, yo soy Omar, soy director teatral, también soy chileno. Estoy de paso por Madrid una semanita. Estoy presentando una obra de teatro junto a mi compañía Teatro Pátria. Estamos aquí en el Teatro del Barrio hoy día y mañana, y ayer tuvimos la oportunidad de reestrenar una obra que se llama Medium, Chile estalla a la distancia. Es una obra que se crea a partir de archivos y documentos que pudimos rescatar un grupo de actores y actrices que estaban viviendo aquí en Europa cuando fue la Revolución Social de Chile. Y a partir de esa distancia, de esa imposibilidad de poder estar presente en ese espacio de convulsión y de cambio que habíamos esperado durante tantos años, o éramos hijos de ese cambio que esperábamos, estábamos lejos. Y a partir de eso creamos esta pieza documental que intenta de alguna manera hacer un recorte de la historia, un recorte de nuestras vidas, de un momento histórico de Chile. Soy actor también de profesión, director de oficio, soy profesor, trabajo en varias partes en Chile. Para poder trabajar del arte hay que trabajar en muchas cosas, hay que tener 4 trabajos para poder ser una persona independiente. Y estoy un poquito acostumbrado a ese sistema de mucho trabajar, y hace 10 años que estoy viniendo a este país, no sé por qué, pero vengo y vuelvo, y cada vez que me voy estoy súper seguro que va a haber una próxima oportunidad para volver. A pesar de que allá está mi casa laboral, yo soy profesor de la universidad, pero ya sé que vuelvo. Por ejemplo, el próximo año a hacer una co-creación comunitaria con una compañía de teatro catalana. Estudié un máster también ahí en Cataluña sobre estudios teatrales, y eso sería, por eso he venido varias veces a trabajar, a escribir, y ahora estoy trabajando con comunidades, que es algo que me emociona mucho. O sea, dejar un poquito de lado esta cosa del gran espectáculo, empezar a hacer co-creaciones con distintas comunidades, con regiones y con artistas de distintos lugares, para co-crear con las comunidades, en vez de esta idea de llevar teatro a una ciudad, sino que voy a un lugar, co-creo con las personas que están en los lugares, y han aparecido unas cosas maravillosas, unas experiencias únicas. ¿Te puedo comentar un poquito de qué significa eso teatro? Sí. Mira, muchas gracias por compartir tu experiencia. Esto que te preguntaba respecto a tu quehacer artístico de ser actor, director, profesor, es porque creo que, como lo hablábamos también con Gorsi, porque tú, Gorsi, también cuenta un poquito de cómo te... Sí, pues buenas tardes. Yo
estoy acá, yo estoy de celebración, justamente porque me toca el espectáculo del percusionista y ya se ha presentado varias veces aquí en el Teatro del Barrio. Yo soy de Guinea Ecuatorial y resido aquí en Madrid desde el año 2000. Entonces yo llegué a España en el 96, estudié artes escénicas en Cantabria. Cuando terminé la carrera, pues tuve la oportunidad de venir a Madrid, trabajé en el Centro de la Nacional y a partir de ahí empezaron a surgir cosas. Y a partir de 2018 es cuando empieza ya el proceso que se llama Educart, que es arte al servicio de educación, y es cuando nace el percusionista, donde ya empiezo a crear proyectos ya no solamente artísticos a nivel único, sino pedagógicos también. Empiezo a trabajar ya con mi país, creando, formando generaciones de jóvenes en artes escénicas, y es cuando abro también el abanico, porque entendí que si en España se trabaja el concepto universal de hispanidad, Guinea Ecuatorial, como el único país africano que fue de colonia española, es imprescindible a la hora de poder entender ese concepto universal. Entonces, porque crea el triángulo de África, Europa y América Latina. Y es cuando en el 2008, cuando nace el percusionista, nace ese proyecto, porque ya empezaba a crear lazos artísticos, lo que es Guinea con España y algunos países de Latinoamérica. A día de hoy ha recorrido 6 países latinoamericanos. Y ahí es donde estoy, en ese proceso también, ya no llevar una propuesta, sino para trabajar ya con las comunidades. Por ejemplo, en Colombia estoy yendo a Colombia desde el 2014, cuando estaban firmando el acuerdo de paz en La Habana, y desde entonces estoy yendo todos los años hacia creación, trabajando esa cuestión de cohesión social a través del arte. Y ahí es donde luego más adelante. Muchas gracias, José. Me gustaría poder ligar esta idea de la transformación social o algo que moviliza el arte y la creación con quiénes son, en qué sentido. El ser actor, director, maestro, yo me defino como pedagoga teatral también, tú como profesor o tú como profesor. A mí hoy me pasa que estas líneas disciplinares para mí están íntimamente ligadas, que la propia experiencia desde el aprendizaje, desde la relación con la comunidad, desde la relación con el quehacer artístico, una cosa está completamente contaminada, relacionada con la otra. Entonces me gustaría saber, desde su reflexión con su quehacer, cómo viven eso y cómo eso lo liga con la transformación social. A ver si puedo comentar algo. A mí me pasó que desde el 2021, hace muy poco tiempo, cuando yo estuve una temporada de 3 años por aquí, cuando vuelvo a Chile, me pasa que algo se había agotado en mí, una manera de trabajar, que era la que llevaba haciendo los últimos 15 años, que era hacer grandes espectáculos, de grandes dramaturgos, dramaturgas, en grandes teatros. Y que en el fondo, bien o mal, estaba en un círculo como sin salida. Ahí no llegaban nuevos públicos, sentía que no transformaba nada en ningún lugar, y yo me empecé a sentir un poco en crisis también, una crisis también del tiempo que uno lleva dedicado. Hay que pensar que en Chile también los artistas estamos súper precarizados, entonces también es como, vino como un cansancio. Entonces yo dije, si quiero seguir en esto por una temporada más, tengo que hacer algún cambio. Y también como concursando a fondos públicos para poder llevar espectáculos a regiones, sentía que también las regiones no lo recibían tampoco de una manera de ninguna transformación, como lo que no podía hablar. Entonces empecé a pensar que cada lugar tenía un potencial tan o más grande que lo que yo tenía que llevar. El contexto. El lugar, el territorio, las personas, como que yo le llamo mapear, que en el fondo es como llego a un territorio, huelo, siento, mapeo qué hay ahí primero. Y cuando empiezo, yo le llamo estos pequeños tesoros, que es decir, que cada comunidad tiene tesoros. Y me pasó esta última experiencia que me fui con un grupo de artistas de La Serena, es una ciudad al norte de Chile, a 6 horas de Santiago, como Santiago-Barcelona, y me empecé a dar cuenta que cuando llegué ahí, el tema era la sequía. La gente se está muriendo porque no hay agua.
Y yo dije, ¿qué voy a estar yo llevando teatro, una obra de teatro a esta gente que está pensando en otras cosas? No tiene los códigos del teatro que apaga tu celular, no puedes comer, entra a tu entrada, no puedes llegar ni un minuto tarde, la sala está oscura, sale, la obra termina. No tengo idea quién vino, no tengo idea qué le pasó. Entonces me iba con ese vacío nuevamente para mi casa. Entonces empecé a darme cuenta cuando vi que ellos tenían el problema de la sequía, que ese era el tema. Me empecé a dar cuenta que la ciudad también estaba llena de estos pequeños tesoros que eran personas que estaban trabajando o creando. Una mujer, por ejemplo, por el caso, ella era una recolectora de semillas. Ella cuidaba semillas y criaba semillas para crear plantas en su casa que ni siquiera ella consumía, porque era tan poca el agua que ella solamente tenía suficiente agua para poder tener la especie viva. Y tenía un territorio de tierra que ella había luchado en una toma para vivir y plantar. En su casa, con un equipo bravo, imprevisto, tenían bolsas con todas estas pequeñas semillas de historia, de años. Dije, aquí hay un proyecto artístico en sí mismo, que tengo que estar yo. Hicimos, por ejemplo, una retrospectiva de la señora Gladys. Lo que hicimos fue mostrarla a ella, y los vecinos venían a ver a sus propios vecinos como objeto de arte. Entonces eso generaba más interés, llegaba más público, sucedían más cosas, algo pasaba. Y así con ella, distintos casos, en cada ciudad vamos creando cosas distintas a partir de las preguntas que los mismos territorios nos empiezan a entregar. ¿Qué hago yo? Soy como un pequeño guía o una voz que está ahí como mirando, poniendo el ojo, pero también son los artistas de las propias regiones los que piensan y ejecutan estos trabajos. Entonces uno va acompañando. Y en eso he estado y me tiene súper metido, súper embalado, decimos nosotros como caliente, no sé, como con esta sensación de que algo empieza a suceder. Y ahora, bueno, la obra que los invito a que también puedan verla, está hecha a partir también de salir a buscar afuera. Como esta cosa endogámica que tiene el arte de estar adentro de sí misma, como que eso está un poco quieto. Me gustaría hacer un enlace con música. Este es un momento de baile. Vamos a Claro. Me gustaría hacer un enlace a propósito de las disciplinas con lo que tú estás hablando, porque creo que tienen directa relación con la transformación social. Desde la pedagogía teatral o desde el espacio de la educación está el concepto del aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo tiene que ver cómo tú transformas una información a un saber. A una experiencia. A una experiencia. Y para que eso se vuelva un saber, tú debes dialogar con el contexto. Y en el fondo, el que tú vayas a un lugar geográfico, con una manera de ser, con una visión de mundo particular, te hace a ti una persona que dialoga con ese contexto y recibe también, y al recibir y construir en el propio contexto, la experiencia se vuelve significativa. Y eso tanto en la educación como en el arte genera esa transformación, porque tú estás escuchando, observando y recibiendo y percibiendo, como lo hablábamos, al otro, a la otra. Entonces me parece súper interesante y siento que eso también tiene que ver con una búsqueda profunda y genuina respecto de por qué se hace lo que se hace. Las otredades, que estamos viviendo una era de las otras, las voces otras. A mí, en el caso que justamente que a mí me ha tocado, me ha gustado cuando has hablado de mapear, ¿no? Esa expresión. Nosotros, yo soy ecuatorial y en mi cultura lo que llamamos la observación sincera de la madre natura. Me pasó lo mismo, por eso justamente los 27 años que llevo aquí, cuando nace este espectáculo, nace por eso, porque cuando yo llegué aquí a estudiar, llegaba a una cultura que yo ya conocía muchísimo. ¿Por qué? Porque vine a ser colonia española, estudiábamos en castellano, yo me sabía los libros, la geografía, las comidas, las costumbres españolas y tal, y yo me sentía español de alguna forma, ¿no? Mis padres sí vivieron en la colonia, mi padre era español hasta que Guinea fue independiente. Y luego cuando llego aquí, era la cuestión, yo estudié en Cantabria en el 96, y además sigue pasando hoy, y que la gente se extrañase que yo hablase bien el castellano, en aquella época, hace 27 años. Entonces fue el primer impacto, ¿no? De decir, ¿de dónde eres? Yo soy de Guinea, qué bien hablas español.
Digo, es que soy de Guinea. Ah, sí, sí, África, sí, pero qué bien hablas español. Y volví a repetir, es que soy de Guinea. Hasta que yo entendía que tenía que dar más explicaciones. Claro. Y eso es lo que me llevó a justamente trabajar desde las filosofías ancestrales nuestras. Es decir, cuando llegas a un lugar, hay un momento que tú eres huésped. Y el huésped es esa persona que está en un sitio y el anfitrión hace todo lo posible para hacer una vida cómoda, para que cuando salga de allí vaya hablando bien, no de donde está. Pero cuando eso pasa un tiempo, llega un momento que te conviertes en vecino. Al convertirte en vecino, ya entras en esa cuestión de que igual que tú recibes muchísimo, también tienes que empezar a dar. Pero para que tú empieces a dar, os tenéis que conocer. Porque si no os conocéis, nunca vas a poder dar. Entonces, y en esa cuestión, ese deseo, incluso lo percibía, la forma de percepción, es lo que empezó a percibir que tenía muchísimas cosas que ofrecer también. Porque yo encontré en España, encontré una cultura occidental que de vez en cuando practicaba filosofías que no eran occidentales. La gente hace yoga, tai chi, meditación, que no son occidentales. ¿Pero por qué las hacen aquí? Porque de alguna manera las han conocido, las han entendido y han visto que pueden ayudarles para el empoderamiento tanto personal como comunitario. Entonces yo dije, si en mi cultura nosotros también poseemos filosofías ancestrales, valores y muchísimas cosas que si las damos a conocer, de alguna forma alguien puede decir, mira, eso me sirve para algo, ¿no? Allí es donde nace el proyecto. ¿Por qué no lo llamé percusionista? Por una cuestión. Porque muchas veces a nivel de título alguien puede decir percusionista, pues lleva a tambores, África, ritmo, no sé, vale. Pero yo no quería quedarme en el estereotipo, porque sé que el estereotipo sí que podía funcionar. Yo quería llevar el tema del percusionista por una cuestión que no estaba muy asociada en ese momento cuando yo llegué, que es la habla. Y en mi cultura nosotros decimos que las palabras son como los tambores. No solo importa cómo suenan, sino también a dónde llegan. A algunos a los oídos, a otros al corazón. Entonces, por eso soy el percusionista, porque justo quería percutir a través de esa palabra, de ese texto, de cómo podía llegar. Cómo resonar. Cómo resuena, y cuando la obra empieza, una de las cosas que más se recibe en este espectáculo es, yo no vine ni siquiera para presentar quién soy, sino al revés, para que nos conozcamos. Ahí, por ejemplo, está aquí una hermana que estaba diciendo un texto que ellos están trabajando ahora, que a mí me ha llegado muchísimo, la diferencia entre vivir en una sociedad multicultural a una sociedad intercultural. Estabas hablando de eso. Sí, sí. No es lo mismo multiculturalidad que interculturalidad. Entonces, yo apostaba por esa interculturalidad, porque cuando las culturas interactúan es cuando realmente se conocen. Muchísima gente en esa cuestión, porque nosotros trabajamos desde la observación que el arte cumple tres funciones: informa, forma y entretiene. Y la palabra entretener no la tenemos como diversión, porque la diversión ya está inmersa. Sí, entretener, estar entre cosas. Eso, incluso detenernos entre nosotros mismos. Por eso, ¿qué pasa? Nosotros decimos que para entretener, en nuestra filosofía, no se puede entender el canto sin el llanto. No se puede entender el llanto sin la música. No se puede entender la música sin la danza, y no se puede entender la danza sin la poesía. De hecho, cuando se crea ese espectáculo, quería tener esos 5 elementos para justamente empezar a trabajar esas filosofías ancestrales para esa transformación. Y en los 15 años está habiendo bastante feedback, ¿no? Con la gente que ve el espectáculo siempre me dice, wow, porque la obra dice, quien tiene un abuelo tiene un tesoro. ¿Qué es tener un abuelo? ¿Qué es tener un mayor? ¿No? Son las cuestiones que también estoy viendo, que es lo que me está devolviendo esta obra de teatro a nivel social. Hay una cosa súper buena. Todo lo que están hablando me parece muy interesante. Me gustaría quedarme con una cosa respecto al dar y recibir, porque siento que eso te coloca en un espacio como artista, como creador, como ser humano, que es horizontal. Y me parece muy interesante eso, incluso como una práctica social. Cómo tú te relacionas con un otro no desde una verticalidad. Aquí vengo yo con mis saberes, con mi preparación, no. Tú me vas a entregar algo que es una visión de mundo que yo no poseo.
y yo te voy a devolver algo en base a lo que yo tengo. Y me parece que ese acto en sí mismo es un acto filosófico, ético, de ser humano, tremendamente transformador. Creo que hay algo que está sucediendo en la filosofía, está sucediendo en la educación. Primero, la idea de interconexión, de que estamos interconectados unos con otros, y eso sí, tú no puedes renunciar a eso. O sea, estamos todos pegados, y eso la filosofía está pensando en eso. Hay un cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma en la educación, y también pensar que, a pesar que yo me considero una persona joven, igual estoy educado en el paradigma antiguo, en el paradigma de los maestros. Yo estudié interpretación en Chile bajo un sistema súper estricto, donde estaba había una jerarquía súper jerárquico, y bueno, también era el abuso. Abuso de prácticas que ahora todos nos estamos cuestionando, porque también las repetimos, porque somos hijos de ese sistema. Pero por eso algo se está repensando en la sociedad. Hay una idea de interculturalidad, que no es lo mismo, la multiculturalidad, que está interconectada con eso. Que en el fondo asumir que, por eso también te digo, ¿por qué me siento tan cómodo aquí? ¿Qué me pasa cuando vengo a esta ciudad? Si yo no soy europeo, soy latino y tomo el lomo, claro. Pero hay algo que también digo, igual me siento como en mi casa. Hay algo claro también, porque hace muchos más siglos fuimos, no tantos siglos, no más, pero hay una diferencia, claro, de colonia, pero también hay una manera que también se está repensando, que en el fondo nosotros ya no nos consideramos como hijos solamente de una cultura, sino que hay algo que ya estamos dialogando de allá para acá. Y hay una sensación, y también, no me gusta mucho la palabra, pero también de empoderamiento, es decir, yo no soy solamente un latino que viene a ver, a buscar, sino yo también vengo con mi rollo, mi cultura, vengo a compartirla, y uno se empieza a dar cuenta cuando los espacios empiezan a dialogar y se empiezan a interesar por lo que uno, ya esta idea como de intentar probar lo que yo tengo, sino que ya empieza a suceder. Y eso es lo que están agarrando la antropología hoy día, y eso es lo que se empieza a mezclar, que se empiezan a difuminar las líneas disciplinares, que en el fondo trabaja con un músico, un bailarín, con un sociólogo, con un profesor, una profesora, y estamos todos co-creando, que es distinto que nosotros venimos con la idea de coproducción. Tú te pones con un poco de plata, tú con otro de plata, hacemos una coproducción juntos, ya, lo entendemos, así hemos trabajado. Pero también ahora que si pensamos en co-crear, es porque me está interesando lo que tú tienes. Es como, no sé cómo le dicen aquí, nosotros decimos la vaca, como cuando todos ponen plata para algo, como la... Sí, el bote, ¿no? El bote. Claro, todos tenemos algo que poner ya. Pero cómo entrelazamos esos saberes, esas experiencias, y aquí termino, hay una filósofa, una teoría que habla entre la diferencia entre el archivo y el repertorio. El archivo son todas estas cosas que quedan, un diente del niño, el zapatito, el pelo, las cosas que van quedando y que uno va guardando en la vida, estos pequeños tesoros. Pero también están los repertorios, que son todas aquellas cosas que no son guardables, que solo existen en su devenir. La cultura, la danza, el idioma, las experiencias están solamente existiendo en estas cosas que yo la obra la puedo grabar, tú puedes ver la obra, pero tú no, el acceso a esa obra solamente es estando ahí presente en esa obra. Como esta idea de la experiencia que es tan importante. Por eso en el colegio a veces nos sentimos que no aprendimos nada, porque nunca hubo experiencia en eso. Eran pura huevada de aprenderte de memoria cosas, y los profesores estaban lejos de ti, y cuando las cosas empezaban a suceder, cosas significativas, y por eso las comunidades también se fascinan, porque le está pasando algo a ellos. Y ahí te das cuenta que todos nos fuimos dando algo, es como, sí, es como utópico, ¿no? También, pero nosotros venimos de una experiencia en Chile donde en un momento creímos que estábamos cambiando el mundo, estaba sucediendo algo. En 2019 hubo una revolución social de Chile sin precedentes, donde millones de personas salieron a la calle porque pensamos que algo se había quebrado, que algo había cambiado, que íbamos a escribir una nueva constitución, que teníamos heredada de la dictadura. La dictadura en Chile termina en el 90. O sea, yo tenía 10 años cuando la dictadura se acaba. O sea, estudié con la imagen del dictador en el colegio ahí, y con todos esos paradigmas de violencia hasta grandes. A veces uno ve la dictadura como
quizás aquí como que la historia de los abuelos. Y para mí era colores, como la tele a color, era como ocurrió ya de grande, entonces quizás estamos más cerquita de esa crisis. Pero creímos que en un momento la cosa iba a cambiar y creímos que todo iba a cambiar, pero ahora estamos con la extrema derecha ahí tocándonos aquí, y es tremendo porque ya es como que no hay salida. Entonces como que lo que uno está haciendo es un poco un acto de revolución también, ¿no? Sí, totalmente. Y cuando a veces no una cosa y esa cuestión ¿no? jerárquica, ¿no? Vertical, Sí. ¿no? Que cuando eso se difumina y intentamos se vuelve horizontal, que es muy importante porque es como uno se da cuenta que uno no está para demostrar nada, sino que muchas veces te das cuenta que estamos hablando el mismo lenguaje, pero a lo mejor con otras palabras, y eso lo quiero descubrir, ya no solamente aquí en España, sino cuando he tenido la suerte de ir a la América Latina. Por una cuestión, nosotros venimos de una cultura también vertical. Yo estudié, cuando yo iba al cole, nosotros estudiamos con la administración española, la OCSE, no sé cuánto, y la estructura académica es esa. La estructura académica es que te enseñan quién es Unamuno, ¿vale? Yo soy de Guinea Ecuatorial, me tengo que aprender Unamuno, ¿vale? Me lo aprendo, y después, tal. Pero luego cuando llegas aquí y empiezas a compartir sabidurías, igual que descubres que la educación occidental no es diferente a la africana, porque la africana no tiene patente, la occidental sí, porque si alguien en una conversación te dice solo sé que no sé nada, te va a decir Sócrates, ¿vale? Y nosotros decimos, como dicen nuestros mayores, pasa eso, porque nuestra educación no tiene patente, porque los mayores te dirán, o sea, hasta que nació Sócrates nadie había pensado antes esa palabra de solo sé que no sé nada. Entonces, cuando empiezas a compartir filosofías ancestrales nuestras, aquí, te das cuenta que estás hablando lo mismo. Y ese es el sabor de coexistir, es decir, vamos a aportar. Porque en el momento que digo, quien tiene un abuelo tiene un tesoro, mi abuelo me decía no sé cuánto, esa obra, cuando la he hecho en los pueblos, me fui a Cantabria, un pueblo que se llama Vega de Paz, y había señores de Hacienda, mayores que estaban conmigo, terminaron de ver la función, tomando alguna cosa así, me dicen, eso mismo que has contado, aquí la lavandería estaba aquí conocías a boticario, o sea, eran las mismas experiencias, pero dichas con otras palabras, y esa es la grandeza de esto. Cuando descubres eso, que ya no hay ni esto, sino que estamos hablando de lo mismo. Igual las políticas culturales, ahí ya me pierdo lo que sucede acá, pero por lo menos en Chile están empezando a incluir esto como a través de la concursabilidad. Nosotros trabajamos solo a través de la concursabilidad, nosotros tenemos una idea, tenemos que concursar. Y ahí entre todos pelearnos por un dinero para poder trabajar. Pero también ya se están repensando también estas ideas también de cómo poder pensar comunitariamente y cómo el arte puede ser un espacio de transformación en el aula, en los colegios, por ejemplo, en las juntas de vecinos, pero claro, algo se está despertando, creo yo, algo está cambiando. Como que había como una idea jerárquica del arte de élite y como que el arte comunitario estuviera como en otro territorio. Eso se está poniendo en crisis, yo creo que algo está cambiando, que me hace sentir esperanza de que algo va a suceder. Sí, hay una cosa que, bueno, dentro de todo lo que hemos dicho, que me queda mucho con esto de co-crear, de la horizontalidad y de que como también esto de la co-creación, porque también hay ciertos saberes o ciertas formaciones que son hegemónicas, que son aplastantes con las realidades. Entonces, a propósito de la escuela, de que te imponen ciertos saberes, como que esos saberes tuviesen más importancia, fueran los reales saberes. Entonces creo que en este espacio de la co-creación, y que me parece interesante desde la creación, dar cabida a estas visiones de mundo que tienen que ver con idiosincrasias, con geografía, con la semilla que planta la semilla, con estas visiones de mundo desde la ancestralidad, y poder hacer esos nexos y esas conectividades, pero también yo creo que es súper importante en la propia reflexión identificar cuáles son los saberes hegemónicos, o incluso cómo ponerse en diálogo con esos saberes hegemónicos
y friccionar con ellos, ver en qué se está conectado y en qué no. También creo que ese espacio también es interesante, porque son ideas aprendidas. Es decolonizar el saber. Esto de que la comunidad está aquí y el arte está acá, es una idea aprendida y es una idea que también es muy ignorante. Es una idea muy antigua y muy poco interesante, porque hay gente que tiene muchísimo para compartirte respecto a la reflexión del ser, respecto a cómo vives la vida, respecto a una experiencia que tú nunca vas a tener si no has vivido lo que esa persona ha vivido. Entonces, claro, son estructuras que hay que ir rompiendo cada vez más y dejarse también permear por eso y entregar. Entonces, eso, yo creo que como empezar a limpiarse de eso, como que esto sí, esto no, es como claro. Y en tiempos que estamos viviendo tiempos Sí. difíciles, vamos a vivir tiempos cada vez más difíciles. Se vienen los años 20, o sea, soy tan pesimista, digo, es que como veo la cosa como un ciclo, como que hace 100 años, los años 20 se creía que venía, hay un documental que se acaba de estrenar en Netflix, como parece comercial, pero muy que reflexiona eso. En los años 20, el año 23, 25, el mundo iba hacia otro lugar. Los locos años 20 era progreso, revolución industrial, adelanto, las mujeres empezaron a emancipar, empezaron a cubrir cosas sin saber que 7 o 8 años atrás iba a llegar después y venía el fascismo y nuestra... Cuando pienso, por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando pienso en el Cairo, estaba el otro día justo para la investigación viendo fotografías del Cairo, las mujeres, las abuelas que hoy tienen 80 años, hace los años 70 andaban sin velo, con mini, falda, y en el Cairo se hacía la semana de la moda en los 80-90 del mundo. Hoy esas mujeres ven a sus nietas tapadas hasta el cuello. Entonces las cosas no están tan ganadas, nos vamos siempre para adelante. A mí me da miedo eso, porque siento que hay cosas ganadas que van a empezar a ponerse en crisis. Es que también eso, mirar la evolución de la economía, es que también, yo de ahí me diría un otro tema, que de repente las personas incluso observamos y determinamos nuestras vidas, si nos empezamos a determinar por una linealidad, es que ni siquiera nuestras propias vidas son lineales. No, o sea, no somos uno va lineales. allá, y es como observar la naturaleza, observar Por el eso más mundo. como árboles. No existe la linealidad, o sea, de verdad que no existe como atrás y solo adelante, eso es imposible. Y la que la vida es una escalera que uno va a estar siempre mejor No, que porque antes. si no, uno siempre se va a deprimir, o sea, como que tú puedes estar tienes situaciones, es que no es así, la naturaleza no tiene ese comportamiento tampoco, menos los seres humanos, entonces como que es mucho más complejo que eso, sin duda, Sí, es más sí, complejo. En eso, por eso digo que las distintas visiones así, ¿no? De cómo concebimos la vida, los humanos, tiene eso. Por ejemplo, en mi cultura, yo vengo de una cultura donde sí conciben que es más que circular, es como una espiral. Ellos entienden que cuando dicen experiencia de vida, como dicen que respetemos a los mayores, eso puede parecer dogmático, pero no lo es. Tiene una cuestión, porque ellos conciben que la vida es como una espiral. Y el espiral tiene este punto, tú pasas por aquí, vuelves a pasar por aquí. A lo largo de la vida vas pasando por el mismo punto, pero en distintas etapas. Por eso, cuando un niño de 3 años o 4 años te dice, no, es que se me ha caído algo en el suelo y no puedo... Y tú le dices, uy, las veces que me caían las cosas en el suelo. Es cuando tú le dices eso, porque tú ya has pasado por esa misma zona, no en el mismo sitio, pero por algo igual. Entonces, yo entiendo que el ciclo vital del mundo, cuando dices, en el Cairo pasaba esto, hasta que llegó el fascismo, no sé cuánto, hasta que se volvió a ver una revolución, hasta que volvió a haber, creo que eso a gran escala puede ser eso, que la vida puede estar pasando por la misma zona, no en el mismo momento, porque hasta que vuelva a pasar algo, vuelve a haber otra gran revolución, y luego volverá a pasar algo, pero siempre hay una... Sí, nos va a tocar estar en momentos de la historia. Siempre hay una evolución, siempre hacia algo, pero pasando por las cuestiones más cívicas. Y eso sabes que lo ligo con estas ideas hegemónicas o impuestas, como con estas formaciones con esta cosa neoliberal de la competencia, de que siempre tienes que ir ascendiendo y consiguiendo logros,
yo creo que ese tipo de cosas están a veces tan arraigadas incluso en el inconsciente de las sociedades que hacen que se nos olvide eso. Muchas gracias por compartir esta idea del espiral. Del espiral, porque muchísimo sentido. de hecho ese es el primer choque, no lo llamaría choque, sino que cuando nosotros entendemos con el tema de la colonización, donde realmente recibimos una cultura que no era la nuestra, entramos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en África? Cuando hablo, nosotros recibimos 3 informaciones diferentes de una misma cosa. En el tema de la espiritualidad, llega gente, cuando nosotros vemos a las personas occidentales, blancos, no distinguimos quién es árabe, quién es total, quién es no sé qué, vemos personas blancas. Uno dice, el Dios, el que creó el mundo, se llama Dios y su no sé qué es Jesús, no sé qué, etc. Dice, vale. Y luego llega otro y dice, no, lo que ha dicho otro no es eso. El Dios se llama Alá y su discípulo se llama, pues, Mahoma, no sé cuánto. Te digo, vale, ok. Otro dice, no, el Dios se llama, no sé qué. Buda dice, no, es que no hay un Dios, sino hay Dios. Entonces, hemos sido completamente, siempre recibiendo información de cosas que no eran propias de nuestra cosmovisión. Eso es lo que pasa ahora. Y la mayor parte de esas cuestiones cuando las hemos asimilado, cuando las nos lo han inculcado, hemos trabajado más el tema, más que la asimilación, sino la imitación. Exacto. Desde la imitación. Entonces, esa imitación es el que hace que ahora, cuando nosotros estamos de compartir nuestra sabiduría, decir, vale, y no podéis entender que si una misma fuente nos ha traído 3 informaciones, en nuestra cultura entendemos que en el mundo hay 3 verdades: mi verdad, tu verdad y la verdad. Luego no hay una sola verdad, son vuestras verdades, pero también estaría bien que os tomáis el tiempo de escuchar también nuestras verdades. En nuestra cultura hace 200 años la espiritualidad era otra. Nuestros pueblos originarios hace 200 años no sabían que existía Dios, así de simple. Como América es súper más joven, como culturalmente, o sea, el proceso de colonización es hace muy poco tiempo. Yo solo cuando empecé a viajar, porque nosotros teníamos una relación con la tierra también de manera, a pesar que somos súper occidentalizados, una relación distinta, es porque claro, hace 200 años nuestras personas que venían hace muy poco tiempo tenían una relación con la tierra muy distinta. Entonces no es una historia tan lejana como uno puede pensar aquí en Europa, como la espiritualidad de los ancestros, que eso sí que hace 2000, antes que la sociedad se modernizara. En América fue hace muy poco tiempo. Entonces recién se está repensando también, se están como repensando lo que se creía. Bueno, nosotros tenemos una historia con nuestro pueblo originario muy en deuda, muy dolorosa y vergonzosa todavía. Los mapuches en Chile siguen siendo, es que es otro tema, pero perseguidos. Claro, como una persona dice, yo siempre cuando explico acá, un mapuche dice, es que yo no quiero, es que esta es mi tierra, no porque estamos en una igual, pero allá, es que no porque mis ancestros están aquí, no allá. Pero viejo, esta tierra tenemos que sacar ahora, tenemos que aquí, esto nos va a dar mucha plata. Y te estoy dando la misma hectárea, esto es mentira, se lo juro tampoco, pero es que hay una relación con la tierra que aquí está en mi espíritu. Y eso la gente lo vive todavía porque la relación histórica todavía es muy corta. Los mapuches siguen siendo los mapuches hoy, las comunidades, con la modernidad del sistema, por supuesto, pero viven todavía su lengua, su tierra, su cosmovisión, no disfrazados sino que son todavía. Y han estado ahí luchando hace 200 años sin parar, y no va a parar, por lo menos Chile, no va a parar. Los mapuches en Chile son muchos, no va a parar. No va a parar. No va a parar. De hecho, Lope de Vega, el gran escritor del siglo de oro español, escribió una obra sobre Chile que le mandó a escribir García Hurtado de Mendoza, que fue el primer dictador de Chile, que fue un colonizador que llegó en 1500
Y él le pidió al dramaturgo más famoso del mundo, con Shakespeare, pero le pidió que le escribiera una obra sobre sus hazañas, sobre sus grandes hazañas. Y él lo intenta y tenía tanto dinero que Lope de Vega le dijo, ya, tú te escribes esa obra. Y la obra le salió el tiro por la culata, porque Lope de Vega nunca fue a América, pero llegaron tantas historias sobre los mapuches, que él los construyó como unos héroes greco-romanos, y quedaba García Hurtado Mendoza como un chiquitito frente a toda esta historia. Entonces, de los mapuches se sabe hace mucho tiempo. O sea, sus personajes protagónicos son los nombres de los grandes caciques nuestros. Entonces, creo que, no sé, estamos... en Chile hay un encuentro que está la cosa súper rica, como de choque, diálogo, no sé. ¿Sabes qué? Una cosa que hablaste a propósito de los mapuches, de esto de te vamos a dar la tierra y es de entender que a mí la palabra que se me vino fue transgredir. Transgredir también se me vino la idea del dolor, al no ver al otro. Y como eso, me gustaría saber cómo ustedes se relacionan con el conflicto y con el dolor en los trabajos también. Porque creo que ahí hay una cosa, hay un choque bien profundo y fuerte. Entonces, ¿cómo lo...? Sí, de hecho, me gusta esa cuestión porque quería decir algo que para mí es relevante cuando hablamos de derecho artístico. Yo me comunico ahora en castellano, pero me expreso en mi lengua. Y hay veces que estoy intentando buscar qué palabras puedo hacer para que me haga entender por lo que realmente quiero expresar. Arte, si preguntamos qué es arte, cada uno puede tener una respuesta, pero la forma que nuestros mayores, nuestros ancestros concebían el arte, decían que el arte, traducido al castellano, es la consciencia del hecho. Cuando tú haces algo conscientemente, ya estás haciendo arte. Ya le puedes poner el apellido que quieras poner. Por eso decían que el arte es oficio, es cuando tú haces algo consciente, ya estás haciendo arte. Solo que ellos añadían una cosa más, que el arte es bello. El arte debería ser para sanar, para esa cuestión humana, para no ser autodestructivos. Por ello solamente entendían el arte nuestro es para prevenir más que para curar. Eso me pasa porque cuando llego aquí en España, en muchísimos sitios con el percusionista, con mi proyecto, me han llevado a los colegios, a los pediátricos, a los sitios para trabajar contra el racismo, contra el bullying, contra la violencia de género, y yo les digo, yo no tengo material para eso. Les digo eso, yo no tengo material para eso. Yo trabajo desde la prevención, es decir, del momento que trabajamos desde la horizontalidad, nosotros tenemos un concepto. Una persona se hace grande cuando hace grande la otra. Es un concepto, lo cual ya no tengo remedios para decirte no tienes que respetar a tal, o respeta a la mujer, o respeta al hombre. Yo entro desde la base de que una persona se hace grande a otra persona. Allá está. Entonces, el arte nuestro tiene esa cuestión, esa esencia desde trabajar desde la prevención. En el momento que llega el dolor, por eso justamente cuando llegaron en la cultura occidental, había conceptos que chocaban con nuestra cosmovisión. Que fueran diferentes no significa que una fuera buena y la otra fuera mala, sino que nosotros no creíamos en el premio ni en el castigo. Cuando hay un conflicto, un evento, por eso dicen que los países se rigen por las leyes y las comunidades se rigen desde el amor. Y cuando preguntan qué es el amor es tener en cuenta al otro. Cuando tienes en cuenta a la otra persona ya ganas. Luego le puedes poner el apellido que quieras. Entonces, la mayor parte de los hechos artísticos de nuestra cultura tienen esa premisa de trabajar esa cuestión de ojalá no tuviéramos que llegar al conflicto, porque el conflicto es el que luego ya trae, es cuando hay que curar algo. Pero si se trabaja desde la prevención, nos ahorramos muchísimas cosas. Por eso, cuando hablamos del tema del dolor, a nosotros, a nivel artístico nuestro, nos resulta laborioso trabajar desde el dolor, cuando el daño ya está hecho. Es muchísimo más laborioso en esa cuestión. Sí.
Bien, yo trabajo desde, yo soy más bien rabioso, soy rabioso. A veces me mueve la sensación, me enojo a veces harto y a veces encuentro que es un lugar que me moviliza a trabajar. Pero puede ser lo más sintético, pero por otro lado, tengo un amor profundo por las personas. O sea, me fascinan las personas, estar con personas me encanta. Entonces, como que tengo esa contradicción, porque me encantan las personas, pero también me muevo un poco desde la rabia, lo acepto y me encanta, como que es un lugar que me moviliza para crear, por cambiar las cosas un poco, como esta disidencia. Aparte pertenezco a la disidencia también. Entonces, no me encanto tan fácilmente, vivo esa contradicción, me fascina el mundo y sus personas, pero me enradia profundamente la injusticia y millones de cosas también, como mi sistema, como que eso me mueve a moverme, me mueve a viajar, me mueve a crear de nuevo, como que hay algo como una contradicción de amor y odio, incluso con mi profesión, que a veces es injusta, a veces uno dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero bueno, hay algo que me lleva a hacerlo nuevamente a la siguiente, entonces es como una adicción. Vale, sí, bueno, vamos cerrando, así que no sé si quieren decir algo más. Que tengo función a veces, Sí, así que es muy interesante todos los conceptos que sacamos el tema de la interculturalidad. Yo creo que hay que trabajarlo muchísimo más en nuestro país. Nuestro país ha cambiado afortunadamente, es un reto, una convivencia, no es desde la tolerancia, es desde el derecho a estar. Y bueno, yo trabajo también en el tercer sector y estamos cambiando los conceptos porque el lenguaje nombra también el pensamiento, o sea, de algún modo, no lo sé decir muy bien, pero como no lo nombremos de otro modo, siempre son espacios cerrados que viven en un mismo territorio, pero no, y es imposible no enriquecerse. O sería un error no hacerlo, ¿no? Y sostener las fronteras, las diferencias, es muy interesante. Bueno, que es un buen trabajo. Yo creo que el arte es lo único que puede salvar el mundo, ¿no? Que es un trabajo durísimo. Pero es el único que cambiará, ¿no? Vale, luego las leyes tendrán que organizar. Qué pena decirlo, la convivencia, ¿no? No sé, pero cambiar los corazones solo desde el arte, ¿no? Solo desde una inspiración. Para eso están, ¿no? Bueno, no sé si están, yo no soy artista, así que no sé si... Claro, yo no puedo decir porque yo no soy artista, yo lo disfruto siempre, pero bueno, mi hija pequeña quiere ser artista, que todo el mundo quiere ver cosas bellas, pero nadie apuesta por hacerlas. O sea, todo es bello y horrible, hasta ahí punto. Desde tener que vivir de las subvenciones, de poder crear algo solo si hay cierto dinero para crearlo, y ella siempre lo dice con tristeza, todo el mundo está feliz de ir al cine, al teatro, de verte, pero no se dan cuenta, nadie cree que hay que apostar decididamente por ello, ¿no? Y realmente yo creo que es lo único que va a salvar el mundo de todo este desorden en negativo, no el desorden que crea, sino el desorden que constriñe, ¿no? Que no deja crecer. Solo la sabe hacer. Sí, Muchas gracias. muchas gracias, un gusto. Un placer. Un gusto la conversación. Placer conocerte. ¿Te quedas a ver la obra? Bien, muchas gracias. Te vaya increíble hoy la función. Se va a estar hoy y mañana también a las 7:30 acá en el barrio. Aquí en el barrio. Mucha gente. Hasta mañana. Hasta mañana. Que te vaya bien. Al final.